Agradeceros por dejarme únicamente a mí en esta reunión de escuela presentar un trabajo, porque la verdad es que me he puesto muy tenso. La ventaja es que estamos entre amigos y a algunos de los que están por aquí, que han tenido la oportunidad en algún momento de estar por México, especialmente este trabajo yo creo que les va a resonar, ¿no? Pero no es un trabajo, aunque ya es complicado hasta nombrarlo, no es un trabajo, ¿cómo diríamos?, que ahonde en aspectos historiográficos o en aportar luz sobre un personaje mítico, ¿no?, sino que es más bien una reivindicación de las culturas prehispánicas en el contexto mundial, en el contexto de la escuela como ámbito universal, y que ha tenido una trascendencia este personaje, Quetzalcóatl, en náhuatl, serpiente emplumada en castellano, a lo largo de muchos siglos, y ha tenido una influencia y una repercusión en la conformación actual de esta zona del planeta, de Mesoamérica, México y parte de Centroamérica. Y además es un personaje al que yo le he encontrado infinidad de analogías con la doctrina nuestra. Y cuando hablo del personaje me refiero a que existe una gran confusión y mucha dualidad a la hora de hablar de Quetzalcóatl, porque por un lado existe el dios, la deidad Quetzalcóatl, y por otro lado existe el hombre que se hizo llamar Quetzalcóatl, que en este estudio le destacamos como el elemento ordenador. Partimos de que esta monografía trata de describir una intención evolutiva, según un aporte de Silo, que se llama así, es una charla en la que habla de la intención evolutiva y del elemento ordenador, que viene a ordenar toda esa intención evolutiva, a sintetizarla y a proyectarla. Y eso es lo que hace este hombre llamado Ceacal Topiltzin Quetzalcóatl. Como os habréis dado cuenta, manejo el náhuatl que te cagas. Bueno, ya hay motivos, pero a mí lo que me gustaría empezar, para no extenderme mucho en el tema, creo que es un tema muy didáctico, pero sí me gustaría empezar por los agradecimientos. Y en primer lugar quiero agradecer a la escuela de este parque y quiero agradecer a toda la gente que voluntariamente hace el mantenimiento para que este espacio esté vivo, esté activo, para que gente que venga pueda utilizar este espacio como un lugar inspirador, como un lugar de intercambio, como un lugar de sentirse acompañado por otros, ¿no?, o para celebrar. Quiero agradecer también a México como país y como cultura y como pueblo, porque gracias a él, en cierta forma, yo soy lo que soy. Y al agradecer a México, por supuesto que quiero agradecer a grandes amigos siloístas que están en México, que seguramente nos están acompañando porque este tema les gusta mucho, les ha interesado mucho y se han comunicado conmigo. Y quiero agradecerles porque ha sido una labor titánica durante muchos años, durante la época que estábamos con el movimiento, en un lugar que como decía el negro, era, al ser un lugar volcánico, era un lugar de explosiones, ¿no?, un lugar donde se han producido explosiones importantes, ¿no? Se produjo una revolución histórica, se produjo un cambio en toda la concepción religiosa y espiritual que influyó en toda América, incluyendo hasta la zona del altiplano sudamericano, ¿no? Tuvo una irradiación importantísima de este mito de Quetzalcóatl, ¿no? Creo que agradecer es bueno y creo que es fundamental, además. Y entonces, esto se lo dedico, este trabajo, a toda la gente que desde México, humildemente, ha incorporado el siloísmo como una
proyección más de esa cultura que ellos ya han mamado desde pequeños y durante muchas generaciones. Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl, surge 900 años antes de que se produzca la aparición de este elemento ordenador en la figura del rey tolteca Topiltzin-Quetzalcóatl. Y en lo que describo en la monografía es un poco el proceso, cómo se va desde la etapa premítica conformando una imagen inspiradora, una imagen que conecta con la espiritualidad de la gente, socialmente, y produce una transformación brutal, ¿no? Porque cuando emerge el mito es como si hubiera aparecido de la nada, pero ha venido de 900 años de proceso. La primera mención al mito de Quetzalcóatl o a la serpiente emplumada se encuentra en el Popol Vuh, que es uno de los pocos documentos que se salvaron o que nos pueden aportar luz acerca de las culturas prehispánicas antes de la llegada de los europeos al continente americano, porque como todos sabéis, grandísima parte del acervo, sobre todo hablando de México, ¿no?, en forma de manuscritos, de códices, ¿no?, fue arrasado por los conquistadores, pero no solamente por los conquistadores europeos, sino la llegada de los aztecas al valle de Tenochtitlan representa el primer golpe mortal a una civilización de altísimo nivel humanista. Los aztecas destruyen todo lo que venía de sus padres, los toltecas, y instauran a su dios de la muerte y la guerra, Huitzilopochtli, ¿sí?, como el dios más predominante, digamos, porque hay que saber que todas estas culturas no tenían solo un dios, no eran monoteístas, digamos, había muchos dioses, ¿no? El mismo Quetzalcóatl tenía un hermano gemelo que era el malo. Quetzalcóatl simbolizaba todo lo bueno, lo positivo, ¿no?, lo humano, lo bello, el arte, la creación. Y Tezcatlipoca, que era su gemelo, era el dios del inframundo. Pero que una parte sin la otra no se podían entender en su cosmovisión. De hecho, Quetzalcóatl, para fundar el quinto sol y fundar el nuevo hombre, tiene que bajar al infierno, al inframundo, y enfrentarse con su hermano Tezcatlipoca y robarle el fuego. Que esta es una parte muy hermosa. Roba el fuego y él, simplemente por hacer fuego, todas las mañanas, logra que el sol nazca. A diferencia de otros, que para que el sol naciera, tenían que sacrificar seres humanos, sacarles el corazón con un cuchillo de obsidiana, ¿no?, como habréis visto en alguna película por ahí y eso. Entonces, ¿qué simboliza el surgimiento de una deidad, ¿no?, que lo que representa son los valores más altos de la humanidad, como el arte, el respeto a los semejantes, el respeto a la vida, a los animales, a la naturaleza, ¿no? Perdonad, pero es que la mosca me está tocando las narices. La voy a mandar al inframundo, Pues simboliza algo realmente que trasciende, ¿no?, trasciende el culto y se convierte en estilo de vida. Por ahí del año 1100 y algo aparece un personaje que es el príncipe, el heredero de los toltecas, que se llama Topiltzin-Quetzalcóatl, y este hombre decide crear una ciudad, que es la ciudad de Tula, en el altiplano mexicano. A esa época los toltecas dominan todo el altiplano, digamos, son la cultura hegemónica. Ellos a sí mismos, por ejemplo, no se llamaban toltecas, no tenían nombre, las etnias no se nombraban, eran llamados toltecas por los demás pueblos.
Y eran llamados toltecas, que en náhuatl la expresión es toltecayotl. Y toltecayotl quiere decir hombre culto, hombre sabio. Los toltecas eran admirados por ser gente sabia. A diferencia de otras posteriores migraciones que invadieron el centro de México, que eran llamados asimismo por los toltecas como chichimeca. Y chichimeca en náhuatl quiere decir perro, perro vagabundo. Ahí el contraste, ¿no? Entre las nomenclaturas. Pero vamos, ellos a sí mismos no se llamaban toltecas, nadie decía yo soy tolteca. No. Eran, pues eso, comunidades que se iban juntando, que lograban tener un cierto poder en el centro de México, y según los estudios, bueno, pues podemos hablar del punto más alto de civilización conocido en esa región del mundo, ¿no? Incluso en el Centro de Estudios Humanistas de Moscú, un aporte de Sergei Semenov habla del humanismo de Quetzalcóatl, ¿no? Le dedica un estudio completo a Quetzalcóatl. Bueno, hay otra parte de la monografía que tiene que ver con la disciplina que yo ejerzo, que es la disciplina energética. Porque este hombre, al asentarse en este lugar en Tula y construir una ciudad como un espejo del cielo, de lo que ellos observaban en la bóveda celeste, construir una ciudad con elementos que son significativos y son parte, como en el Parque Toledo tenemos la fuente, por ejemplo, pues ellos tenían el lavador de hombres, ¿no? Que era un estanque de agua donde el que había sido bendecido, el que se había convertido en Dios, se tenía que bañar ahí, se purificaba en ese agua. Tenía elementos como un monte, aprovechan el monte Sicuco, que está en esa zona, que es un monte pequeño porque recordamos es la zona del altiplano, con lo cual la geografía es bastante llana, ¿sí? Pero existe un monte en ese lugar específicamente, que es el monte Sicuco. Y el monte Sicuco tiene una simbología impresionante, porque justo al atardecer, mirado desde la pirámide principal de este centro, el sol se pone por la cabeza del monte, por la cima del monte. Y ellos, en los escritos que nos han llegado hasta ahora de esa época y de la construcción de Tula, ellos decían, el sol entra, el Dios entra, simbolizando la entrada de la energía, ¿no?, al plexo solar, que son los pulmones reflejados en el monte, ¿no?, donde se producía, pues eso, una forma un poco arcaica, pero una forma de experimentar la fuerza, ¿no? En otras técnicas que transmitió Quetzalcóatl a la gente que le seguía, a sus discípulos, ahí en este lugar, en Tula, se ve claramente en el Códice Borgia, por ejemplo, se puede ver perfectamente los diferentes estados por los que pasa la energía a través de mariposas, que son la columna vertebral del hombre, ¿no?, hasta llegar a la cúspide donde se produce la divinización. O sea, al que ha ascendido la energía, ha sabido ascender la energía hasta producir la iluminación en la cúspide, ellos decían, se ha transformado en Dios. Esas eran las técnicas que enseñaba Quetzalcóatl, hombre, en ese lugar, en Tula. Os voy a leer nada más unas frases para no ser muy reiterativo, precisamente tomadas del Popol Vuh, donde habla de este fenómeno, ¿no?, de este personaje, perdón. Dice el Popol Vuh: eran pues serpientes emplumadas, son grandes sabios, así son también los espíritus del cielo, tales son, cuéntase, los nombres de los dioses. O sea, como veréis, la referencia a esta serpiente emplumada viene de muy atrás, ¿no? Para hacer el estudio nos hemos basado principalmente en bibliografía, en una hoja dedicada a la bibliografía. Quizás aquí para Europa os pongo un contexto. Quetzalcóatl puede ser el personaje
latinoamericano del que se han hecho más estudios, más libros, más escritos, más investigaciones. Al día de hoy, el mito ha ido pasando por todo un proceso. Pasó por una etapa de oscurecimiento, que eso lo describo aquí en el proceso, cómo se va formando la etapa premitítica, el mito, hasta que surge el elemento ordenador, que en nuestra doctrina fue Silo. El elemento ordenador es el elemento que desencadena todo, es el que sintetiza, pero sintetiza un proceso que viene de muy lejos. Con lo cual, el valor que tiene esa síntesis es impresionante, porque es como una condensación que luego explota en forma de irradiación. Una de las grandes leyendas que se han escrito de Quetzalcóatl es que hubo un momento que Mesoamérica empezó a vivir una situación social muy complicada, porque las migraciones chichimecas que venían del norte de Estados Unidos, ¿no?, y bajaban por la zona del Pacífico hasta asentarse en el altiplano, que era la zona más ideal para vivir, llegaron a desequilibrar lo que los toltecas habían armado como una estructura social. Entonces, dentro de los toltecas había muchos, como toda civilización, partidarios de la guerra, ¿no?, partidarios de pelear con esos inmigrantes ilegales que venían no en patera, pero venían andando, pero ya eran muchos, ¿no?, y había que darles de comer y había que educarlos, porque hay que recordar que los aztecas no hablan náhuatl, aprenden el náhuatl de los toltecas, de sus padres. Entonces, dentro de lo que era el Consejo de Ancianos, que era el que mandaba y gobernaba realmente, aunque tuvieran un rey, un caudillo, una mayoría decide hacer caso a los militares y que hay que declararle la guerra a estos pueblos invasores. Nombran a Huemac como caudillo de la fuerza militar y él se enfrenta con los chichimecas, con los mexicas o aztecas, y es derrotado en Chapultepec y ahí se suicida. Ahí acaba la historia. En todo esto, nuestro personaje, Quetzalcóatl, que por supuesto no creía en la guerra ni quería la guerra, parte hacia el oriente junto con muchos de sus discípulos. Se va de Tula, abandona Tula, y además deja dicho que él volverá cuando las situaciones se más propician. Esto, que parece una cosa anecdótica, en realidad para México fue trascendente. Porque siglos después, cuando llega Hernán Cortés a las costas de México, la noticia que le llega al emperador Moctezuma es que ha vuelto Quetzalcóatl, subido en unos monstruos o tipo de dragones marinos, ¿no?, y ha desembarcado. Y que por supuesto su intención es ir hacia el centro de México. Ya me imagino la diarrea que les entró a los sacerdotes asesores del rey Moctezuma, ¿no?, al emperador Moctezuma, al ver que el dios al que habían sacrificado volvía. La primera acción que toma Moctezuma es decir, manda un grupo de gente a la ciudad de Tula a desenterrar los tesoros de Quetzalcóatl y llevárselos en ofrenda al que ellos creen que es el dios que ha vuelto, a Hernán Cortés, ¿no? Bueno, la trascendencia es brutal, porque estamos hablando de un imperio que tenía 50.000, 60.000 hombres armados, porque era un imperio militar y bastante sanguinario, contra 200 españoles aventureros, pero 200, ¿sí?, con 4 caballos, tampoco es que llevaran la caballería napoleónica, eran 4 caballos y 3 cañones. Esto produjo el bloqueo de la capacidad de respuesta del Imperio Azteca ante la invasión, que ellos no sabían que era una invasión, ellos pensaban que era el dios que volvía por sus tierras. Y se forma el quilombo. O sea, un hecho
una leyenda de que él iba a volver, iba a regresar y encima llega por el oriente, entonces se forma un quilombo ahí terrible que nadie entiende y que les crea una contradicción bestial a los que están en ese momento en el poder, ¿no? Hay una frase del dios, el rey poeta Nezahualcóyotl, que era de estirpe tolteca, pero era un señor ya azteca, ¿no? El rey de Texcoco, cuando inaugura el primer templo dedicado al dios Huitzilopochtli, el dios este malvado que hemos hablado, ¿no? Y el rey Nezahualcóyotl se vuelve a su gente y le dice: este es el principio del fin. Porque lo que habían experimentado era, imaginaros, venir de un momento de civilización altísimo, ¿no? Altísimo, donde no hay grandes conflictos, donde hay una espiritualidad profunda, ¿no? Donde hay un sentimiento humanista en la sociedad, ¿no? Y que de repente lleguen unos desarrapados, ¿no? Y se dediquen a dominar a los demás pueblos, ¿sí? A base de guerra, ¿no? Guerras floridas les llamaban, floridas para ellos, porque al que le daban un hachazo o le sacaban el corazón con un cuchillo de obsidiana, pocas flores vería, me imagino. Bueno, en síntesis, es un aporte que los que seáis energéticos os vais a ver reflejados, seguro, cuando describo las técnicas que se utilizaban ahí. Hay que entenderme, y no solo a mí, sino a cualquiera que quiera estudiar a este personaje o a cualquier otro de las culturas prehispánicas, lo que os he comentado al principio. Es que ha habido que hacer una reconstrucción prácticamente de cero. A pesar de eso, algunos códices se han salvado, y gracias a esos códices y gracias al grandísimo empeño de los arqueólogos y antropólogos mexicanos, se ha podido durante estos últimos 100 años prácticamente aportar mucha luz en relación a cómo eran las sociedades y cómo era la religiosidad y la espiritualidad de esa zona de este planeta. Así que por mi parte, dejaros la monografía como mi aporte, y ahí la tendréis para que el que quiera consultarla pues la pueda leer y si tenéis alguna duda, alguna pregunta y demás, pues yo personalmente, no aquí porque no creo que sea el ámbito, pues también propongo charlar y podemos hablar y nada más. Agradeceros por la paciencia, no agradeceros por dejarme el único aquí presentando hoy un trabajo, porque me he puesto muy nervioso, la verdad. Pero aunque me da mucho gusto estar aquí y compartir este ámbito con todos vosotros. Gracias.